Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Vamos con nuestro consultorio semanal y como últimamente os estamos comentando, os animamos a que os suscribáis al canal si os gusta, lógicamente, también que le deis al like y que me dejéis vuestros comentarios. Todo ello pues ayuda al crecimiento del canal. Así que vamos a pasar a ver vuestras consultas y comenzamos con David, que nos comenta: gracias por los análisis, Alejandro. ¿Podrías comentar Criteo y Comcast? Ambas en el Nasdaq, las tengo con pérdidas en torno al 5%. Un saludo. Vale, vamos a ver, vamos a comenzar viendo Criteo. Vamos a ver qué vemos. Bueno, yo siempre que analizo una acción, pues me gusta ver, ¿no?, todo el histórico. Aquí vemos, ¿no?, que comenzaría prácticamente a cotizar en 2013. Es una acción que no tiene, digamos, una dirección clara, ¿no? Prácticamente está en momento lateral. Sí que es cierto que en el corto plazo, como puedes ver, pues de momento bastante bajista. Una pérdida tan solo del 5% es una pérdida pequeña. Yo siempre aconsejo, pues una vez que se entra, pues poner stops para no perder más de un 15 o un 20%. Y dependiendo qué acción, pues a lo mejor incluso un 25%. Ya perder más de ese porcentaje, pues uno se puede acabar viendo atrapado en las acciones. Bueno, de momento claramente tendencia bajista en el corto plazo, media móvil 200 girada totalmente a la baja y de momento sin ningún signo de que se pueda dar la vuelta. De hecho, tampoco estamos en ninguna zona de soporte. La primera zona de soporte sería la zona de 17,45, la siguiente serían zonas de 11,50 y luego más abajo zonas de 5,95. Más en el corto plazo, aquí prácticamente podríamos verle prácticamente a simple ojo, ¿no? Se puede ver aquí un movimiento lateral. Aquí sería zona 19, zona de soporte. Y zona de resistencia, pues marcaríamos esta zona de 21,50, 21,48. 21,50, 21,48. Así que en el corto plazo, pues se está moviendo entre de este movimiento lateral. Podríamos comentar que viene desde prácticamente del 1 de diciembre del 25 y habría que ver por dónde acaba rompiendo. Que rompe por arriba, pues como comentamos, ¿no? Movimiento lateral roto por la parte superior, pues podríamos marcarle objetivo alcista, en este caso de 19 a zona 21,50 serían $2,5, podría subir pues a 24, ¿no? ¿Vale? Podríamos marcar el objetivo alcista 24 si rompe por la parte superior. ¿Vale? De momento no tenemos confirmación de que vaya a romper, ¿no? No sabemos si va a romper por arriba o va a romper por abajo. También, como comentábamos, media móvil 200 claramente a la baja y el objetivo alcista pues sería ir a visitar la zona de la media móvil 200. De momento lo positivo que está contando la zona de 19, por lo tanto un cierre diario y luego a lo mejor pues una confirmación de esa ruptura por la parte inferior de 19, pues podríamos marcar el objetivo bajista de esos $2,5. Y se podrían ver caídas, ¿no? Continuar con las caídas. De momento la tendencia, como comentamos, en el corto plazo es claramente bajista. Sí que es cierto que está haciendo este momento lateral. Yo vigilaría por dónde acaba rompiendo y luego, gente, tienes que tomar tus propias decisiones, ¿no? Yo siempre cuento, no tengo bola de cristal, no sé qué va a hacer la acción en el medio y largo plazo. En el corto plazo, muy corto plazo, comentamos este momento lateral. Superar por parte superior sería positivo, pero perforar por parte inferior, pues como comentamos, podríamos marcar incluso objetivo bajista de en torno a $2,5 a la baja, ¿vale? Siempre comentamos también que cuando marcamos objetivo bajista o alcista, no tiene tampoco por qué acabar cumpliéndose. Como he comentado también al principio, pues yo siempre que entro en una acción, ya sabéis que yo antes de entrar pues ya me planteo dónde colocar el stop. Entonces si a lo mejor se me va más de un 20%, pues a lo mejor no entro, ¿vale? Y aquí comentamos, un 5% de pérdida es pequeña, ¿no? Una pérdida pequeña, pero lógicamente perder esa zona 19 pues podría provocar ver más caídas en la acción. Vamos con la siguiente que me comentabas, que era Comcast. Vamos a ver esta acción que le vemos. Comcast, también del Nasdaq. Aquí la tenemos, vamos a ver. Vamos a ampliar el gráfico. Bueno, pues esta acción me parece un poquito más interesante que la anterior. Sí que es cierto que también podríamos comentar, ¿no?, que en el corto plazo, ¿vale? El corto plazo suele ser un año, ¿no? Es claramente bajista. Ha llegado a zonas importantes de soporte, como sería esta zona entre 25-40 y zonas de 27. Y desde aquí, pues, ha conseguido rebotar, ¿vale? Como comentabas hace 5 días, ¿no? Pues prácticamente a lo mejor ya estás en tu precio de compra. Yo vigilaría primero esta zona de 30, ¿vale? Si supera la zona de 30, puedes ver aquí zona de resistencia de muy corto plazo, ¿vale? Si supera esa zona de 30, pues como mínimo podría ir a buscar a media móvil 200. Superarla también en principio sería positivo.
Y sí que es cierto que si pierdes 25,40 pues se complicaría bastante, ¿no? El aspecto técnico, ya que como ves perderíamos esta zona clara de soporte, también de antigua resistencia, y se podrían ver más caídas, así que habría que dejarle cierto margen, ¿no? Va a poner un stop algo más abajo, ¿no? Pero perder esa zona 25,40 complicaría el aspecto técnico de esta acción. Déjame ver las velas semanales, a ver cómo va la media móvil 200 semanal. Y bueno, también como puedes ver también, pues claramente a la baja. Pero bueno, aquí también yo creo que se ve claramente, ¿vale? Esta zona de soporte, también antigua resistencia. Así que sería negativo perforarla a la baja. De momento esta semana, como puedes ver, pues ha conseguido subir bastante. Y yo vigilaría esa zona de 30, ¿vale? Si supera esa zona de 30, también se podría hacer un poco, ¿no? Entre la zona de 30 y zona de 31 superarla, pues sería positivo. Y como comentamos, si superamos esa zona, pensaríamos en ir a buscar como mismo la zona de la media móvil 200, en este caso semanal. Así que bueno, me gusta un poco más porque está en zonas de soporte, es una zona clara que si la pierde habría que salirse, porque habría mucho peligro pues, de ver incluso fuertes caídas, ¿eh? Vamos a ver si conserva esta zona de soporte y de aquí consigue rebotar. Si acaso, si ves el vídeo, pues me las vuelves a comentar para la semana que viene y las volvemos a analizar. Vamos a ponerlo nuevamente en días, en velas diarias. Bueno, como comentamos, zona de soporte y de ahí parece que quiere rebotar, así que me gusta un poco más que la anterior. Vamos con Seimus, que nos cuenta, dice: gran vídeo, muchas gracias. Pienso que PayPal no tiene salvación y que, como dices, Lily vende mucho humo y muchas portadas por el fármaco de la obesidad. Bueno, lo que comentamos con el Gigi, ¿vale? Es que, bueno, tanto los beneficios, ¿no?, que tiene por acción, si lo comparamos con Novo Nordisk, pues tampoco están tan alejados, ¿no? Para que una acción esté en máximos históricos y otra acción haya caído tantísimo. Si vamos a ver PayPal, que fue una de las 7 acciones que trajimos la semana pasada para vigilar. Y bueno, comentaros que para la mañana haremos un vídeo también de acciones para vigilar esta próxima semana y comentaremos también esas acciones. Pues bueno, aquí acabo perforando esta zona de soporte. Comentamos que si perforaba a la baja esta zona de 55-75, pues podríamos ver más caídas, y la zona de 50 pues me gustaría, ¿no?, que llegase a esa zona para una posible entrada. Pero como vemos, la perdía a la baja, pero luego la recuperaba. Así que otra estación se puede seguir vigilando de cara a la próxima semana. Vale, yo no sé si entraré porque yo para entrar también necesito que mi cartera pues esté sana, esté saneada. Y como esta semana pasada he entrado en Amadeus, quiero ver cómo se mueve, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo se mueva Amadeus, pues podría entrar en otra acción o dejarlo ya para la siguiente semana. De momento comentamos que la zona de soporte, 55-65 a la zona de 56,40, ¿vale? Es una zona de soporte más importante que la zona de 50. Aquí podéis ver que lleva varios toques en esa zona. Y bueno, como hemos contado, ha perforado a la baja y la ha vuelto a recuperar. Así que esas cosas que a veces hace, ¿no? Perforar a la baja un poquito la zona de soporte para luego recuperarlo, a veces me gusta, ¿no? Me gusta que esas cosas para una posible entrada. Si vamos en velas semanales, bueno, podemos ver también aquí que prácticamente ha cerrado en esa zona. Bueno, se puede seguir vigilando, ¿eh? Yo de momento vigilaría, ¿vale? Que aquí también en velas semanales podemos ver cómo choca con la media móvil 200 y de aquí pues nuevas caídas. Como comentamos, esa zona de 50 me gusta por número redondo, también una zona clara de soporte. Y bueno, si caese ahí, pues me podía plantear. La verdad que es una acción que también tiene fuertes beneficios, ¿vale? También fuertes ingresos. Y parece un poco raro, ¿no?, que esté con estas caídas tan fuertes que tuvo de la zona de 300. Pero yo, para mí, siempre los inversores son soberanos. Y si tú estás viendo que una acción está cayendo, pues no hay que invertir. Pero como puedes ver, como vamos aquí, desde 2022, pues prácticamente podríamos comentar que estamos en un movimiento lateral, ¿no? La parte más baja sería la zona de 50, la parte más alta prácticamente la zona de 100. Y se está moviendo entre 50 y 100, pues desde el año 2022. Y lógicamente vigilaríamos esa zona, ¿no? Caer a zona de 50 y ver rebote, podríamos pensar en entrar. Y ya, no, más a largo plazo, si superase zonas de 100, también sería la posibilidad para entrar, ¿vale? Pero como comentamos, hay que seguir vigilándola, ¿no? De momento ha perdido esa zona de soporte, la ha recuperado y eso me parece interesante, ¿vale? Pero como comentamos, si perdiese esa zona y acabase llegando a zona de 50, puede ser una oportunidad, ¿vale? Pero hay que ver qué hace en esa zona de 50. Y el Gigi, si acaso vamos a verla, como comentamos, es una acción que bueno, que ha tenido fortísimas subidas. Estaba en zonas, ¿no?, como veis aquí, de máximos históricos. Marcamos objetivo alcista que se acabó cumpliendo. Y tras cumplirlo, pues como veis aquí, un movimiento lateral. De momento, pues
tiene clara tendencia alcista. Y lo que comentaba de Liliji en comparación con Novo Nordisk es que, comentamos, tampoco tiene tantos beneficios, una diferencia tan grande, ¿no? Para que una esté prácticamente máximos históricos y la otra, vamos a ver, Novo Nordisk, pues esté sufriendo lo que había sufrido, ¿no? Porque ahora, bueno, ha tenido fortísimas caídas. Aquí teníamos un hombro cabeza a hombro, que comentamos en su día que era un techo para Novo Nordisk, marcamos objetivo bajista, se acabó cumpliendo, pero la verdad que no esperábamos estas fortísimas caídas. También estuvimos comentando durante mucho tiempo que la zona entre 38 y zona de 40 era la zona de soporte. Aquí es cierto que en esta vela perdió a la baja, fue negativo, y luego pues el cierre sí que fue dentro de la zona de 38, de aquí ha ido rebotando. Ya hemos ido a zonas de resistencia, así que esta acción también se puede vigilar de cara a esta próxima semana, ¿vale? Comentamos en su momento que la zona de 40 era una zona interesante y ahora la zona interesante es esa zona de resistencia de los 53, exactamente sería 53,40. Así que bueno, se puede vigilar, también como veis media móvil 200, pues también superándola al alza, y vamos a ver si se acaba girando. Vale, tampoco hay que tener mucha prisa, ¿no? Nosotros como somos inversores de medio plazo, pues no hay que tampoco, ¿no? Coger una acción en un punto exacto. Cuanto más exacto sea, lógicamente mejor. Y al superar esta zona de resistencia, pues podría ser oportunidad de entrada, ¿vale? Yo lo considero así. Bueno, continuamos, vamos a ver la siguiente acción. Vamos con Ángel, que nos comenta, ¿podrías, por favor, analizar Redeia? Estoy por salirme, estoy en pérdidas. Muchas gracias, Alejandro, seguimos aprendiendo. Vamos a ver Redeia. A ver qué le vemos. Redeia Corporación. Y bueno, en este caso acción, ¿no? Podríamos decir que en el largo plazo muy alcista. Y sí que es cierto que en el corto plazo, pues de prácticamente zona de máximos históricos, pues no es otra cosa más que caer. Fue negativo perder la media móvil 200 a la baja, ya se está girando a la baja, esto también es negativo. Y bueno, aquí también perdiendo esta zona de soporte de corto plazo, ¿no? Si vemos lo que está haciendo en el muy corto plazo. Así que bueno, considero que si recuperas esa zona de soporte sería una pequeña mejora en el corto plazo y mejoraría aún más si supera la zona de 15,62. De aquí tenemos trazado, como veis aquí, vamos si acaso a poner un poquito más grueso, esta directriz, ¿vale? Alcista, podéis verlo, que viene desde el año 2012 y podría ser, bueno, negativo perdido a la baja, ¿vale? La zona de 14, si ha perdido a la baja, pues consideramos que sería negativo. Aquí también es cierto que hemos marcado prácticamente un canal alcista roto a la baja, así que eso también es negativo. Se puede dar un poco de margen hasta zona de 14, si pierde 14 se podría marcar a la baja ese objetivo bajista, pero podríamos tener la circunstancia de que justamente, ¿vale? Esta zona de 14 aguante como soporte por esta directriz alcista. ¿Vale? Como siempre os comento, yo cuando entro en una acción, pues me gusta ya directamente colocarle el stop el mismo día que entro, ¿vale? Lo hemos hecho, por ejemplo, con Amadeus. Entrábamos el viernes, ya hemos colocado el stop y son cosas que hemos pensado previamente. Entonces, si me salta el stop, pues asumo las pérdidas, ¿vale? Porque en su momento ya pensé dónde colocarle el stop. Ya que si la acción no le ponemos stop, pues bueno, cuando empieza a bajar, pues ya te piensas si mantenerla, a ver si rebota, luego a lo mejor no rebota y sigue cayendo, y cada vez te cuesta más venderla, además si tienes fuertes pérdidas. También en esta zona de 15 podríamos ver una zona de soporte, ¿vale? Aquí podéis ver soporte y soporte, acabó perforando a la baja, así que también si supera 14,99 sería primera señal y supera 15, pues podría seguir mejorando, ¿vale? Y sobre todo mejoraría si supera este último máximo anterior en la zona de 15,62. Pero hay que decir que la acción está bajista en el corto plazo, ¿vale? Así que bueno, para mí tiene de momento mala pinta. Yo buscaría, pues eso, un posible rebote si llega a zona de 14, ¿vale? En caso que me interesase esta acción. Lo ideal, por lo general, si queda a zona de 14, es que de ahí rebote, que no lo pierda. Y comentamos, pues bueno, bajista, ¿eh? Ángel, de momento en el corto plazo bajista, pero que no tenga muchas pérdidas, de verdad, ¿eh? Vamos con Poger, que nos comenta: buenas, ¿cómo ves QBTS? Gracias. Vamos a ver esta acción. Bueno, siempre os comento que me gusta saber si estáis dentro o estáis vigilándola para entrar. Bueno, acción que se puede ver que, bueno, salía a bolsa y tuvo fuertes caídas y una superando esta zona de antiguos máximos históricos, pues la verdad que fue mejorando. Aquí hizo un momento lateral, fuertes subidas. Y bueno, como estamos viendo, bueno, subió muy fuerte y cuando suben tan aceleradamente, pues a veces luego tienes por la idea de también de tener correcciones. Lo que me gusta es que, como veis aquí, una vez superada la media móvil 200, ¿vale? Pues se sigue manteniendo por encima de ella. Así que para mí, primera zona de soporte y que sería negativo perder sería la media móvil 200. Mientras no la pierda no lo veo ningún deterioro.
y tienen tendencia claramente alcista, ¿no? A pesar de estas fortísimas caídas, ¿vale? Que hemos visto, digamos, en el corto plazo. Pero como puedes ver, si vamos un poco más atrás en el tiempo, pues la verdad que es una acción muy, pero que muy alcista. ¿Vale? Como hemos comentado, ¿no? Después de fuertes subidas, pues a veces hay ese peligro, ¿no? De también de corregir fuerte. Vale, pero de momento, mientras no pierda la media móvil 200, pues seguimos pensando que lo más probable es que siga con las subidas. ¿Vale? Aquí tendríamos primera zona de resistencia, prácticamente zona de 32. ¿Vale? Superarla pues sería positivo, podríamos ver más subidas. Continuamos, vamos a ver la siguiente acción. En este caso, Manuel, que nos comenta, parece que estos gráficos que usas de largo plazo descuentan el dividendo. ¿Es realmente necesario para el análisis chartista o también sirven los normales? Bueno, si a mí me gusta mucho analizar las acciones, digamos, descontando dividendos y ampliaciones, que son los gráficos que yo utilizo. ¿Vale? Que la mayoría de inversores chartistas, por decirlo así, o de análisis técnico, son los que usan. ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta que cada vez que se reparten dividendos, digamos que ese dinero sale de la caja de la empresa, por lo tanto ya es un dinero que no tiene. Por lo tanto, lo ideal es, digamos, analizar las acciones, ¿vale? Descontando el dividendo. Porque es que los gráficos normales y sin dividendos suelen ser muy distintos cuando analizas periodos de años. Exactamente, porque tienes que ir contando que, por ejemplo, acciones que cada año te vayan repartiendo, por ponerlo redondo, que hay pocas que lo hagan, pero pon que cada año te repartan un 10% en dividendos, pues claro, cuando van pasando muchos años es muchísimo capital. ¿Vale? Entonces, lógicamente, contra más dividendos reparten, pues más diferencia hay entre los gráficos. ¿Vale? Si es una acción que reparte pocos dividendos, hay menos diferencias. Entonces comenta que ocurre que hay figuras y objetivos que solo se ven en uno pero no en los dos a la vez. Sí, es lógico, es como que son gráficos totalmente diferentes, ¿vale? Y en estos casos, ¿cuál manda? ¿Sirve una figura que solo se ve en el gráfico normal? Como comento, yo realizo mis análisis en este caso en gráficos que descuentan el dividendo. Por lo tanto, para mí mandan esos gráficos. Y como he comentado, pues los gráficos que no hacen ese descuento, ¿vale? Pues como comento, para mí no son tan reales, no tan realistas con la situación de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, si no descuenta dividendos, pues puedes ver acciones que en el pasado han estado, digamos, sus máximos históricos están mucho más arriba, ¿vale? Que acciones, en este caso, en gráficos que sí que reparten dividendos, ¿vale? Lógicamente, pues tiene bastante distorsión. Yo recomiendo pues usar gráficos, ¿vale? Que descuenten el dividendo y ampliaciones, que es los gráficos que yo uso, ¿vale? Pero obviamente cada inversor tiene que ver, ¿no? Cómo le funciona a él mejor a la hora de invertir. ¿Vale? Yo de aquí, pues simplemente comentar que yo creo que la mayoría de analistas usan ese tipo de gráficos, ¿eh? Y luego, pues bueno, hay muchas formas de configurarlo, ¿vale? También, por ejemplo, yo lo analizo en lineal, hay otro que lo hace en logarítmico. Para mí, logarítmico serían para gráficos de muy muy largo plazo, ¿vale? Porque puedes ver o comparar los últimos tramos de subidas donde tienes tramos de más subida, ¿no? Pero en periodos cortos, a lo mejor de 5 años, ¿no? Pues me gusta más el lineal. Vamos con Agustín, comenta, gracias Alejandro por los vídeos, que tal vez entrar en Grifols al 10,40. Vamos a ver Grifols, a ver qué le vemos. La verdad que llevan bastante tiempo en un movimiento amplio lateral. Vamos a ver Grifols, comentas a 10,40. Bueno, vamos a ver primero comentar, ¿no? Aquí como podéis ver, un amplísimo movimiento lateral que amagó aquí con perforarlo a la baja, ¿vale? Y la zona, la parte inferior sería la zona de 7,80 y la parte superior la zona de 15. Llevamos este momento lateral, podríamos comentar que desde julio del 22. Así que dependiendo de dónde acabe rompiendo, pues pensaríamos en ver más subidas o más caídas. Positivo para mí es que ha conseguido superar la media móvil 200, sí que está claramente alcista, ¿vale? Aunque aquí podéis ver que en el corto plazo la ha perforado baja y la ha vuelto a recuperar. Y bueno, ahora lógicamente a 10,40, una vez que hemos tenido ciertos rebotes, todo del jueves y el viernes, pues está un poquito más arriba. Pero a mí me gustaría, ¿no?, confirmar, a ver si es capaz de superar esta zona de los 12. ¿Vale? Ya superó la zona de 12, luego la visitó como soporte, tuvo cierto rebote y luego cuando perforó la baja, pues ya comentamos que no nos gustaba que hubiese hecho eso. Así que si ahora supera nuevamente la zona de 12, sería una zona de resistencia importante y ahí nos marcaría fortaleza. Lógicamente, como siempre comentamos, con su stock correspondiente. Si de aquí siguiese subiendo con el tiempo, si parase sobre todo a la zona entre 15 y 16, pues comentamos, este momento lateral, pues podríamos incluso pensar en ver más subidas. Es una acción que ha sufrido bastante, ya en su día marcamos un objetivo bajista, pues este hombro cabeza a hombro, se acabó cumpliendo.
Y es cierto que ahora tenemos objetivo alcista, ¿no? Por la ruptura de este canal bajista a la alza. Pero también es cierto que tenemos dos objetivos bajistas, uno de ellos se anuló y el otro sigue activado, ¿vale? Que sería a zonas de 0,76, prácticamente a zona de 1. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿vale? Aquí comentamos, teníamos este momento lateral, lo rompió por la parte inferior, ¿vale? Aquí lo rompió, como veis, y nos salía este objetivo bajista. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, ¿eh? Pues tenemos tanto objetivo alcista como objetivo bajista y probablemente pues alguno de ellos se acabará anulando. Continuamos, vamos a ver la siguiente consulta. Vale, ahí comentabas a 10,40, es en muy corto plazo. Yo me gustaría que superase esa zona de 12, ¿vale? Lógicamente, entrar a 10,40 o entrar a 12, pues hay una diferencia, ¿no? De un 20% de posible beneficio. Pero sí que es cierto que tenemos zonas muy, muy claras, ¿no? De resistencia entre la zona de 11,35 y zona de 12, ¿vale? Que ya como veis aquí ya testeó, se metió entre esas dos zonas de resistencia y tuvo rechazo. Así que ahora probablemente vuelva a atacar esta zona. Si supera 12, pues sería bastante positivo. Ahí en zona de 10,40 es que no teníamos nada, ¿no? A lo mejor en zona de 10, si hubiese caído a zona de 10, que teníamos el soporte de corto plazo, hubiese sido una zona, ¿no? Que se podía probar, ¿no? 10,40, pues bueno, desde ahí ha conseguido rebotar exactamente de la zona de 10,23, pero es que no teníamos nada, ¿no? Para saber que podía ahí tener rebote. Bueno, continuamos, vamos con Antonio, comenta, te propongo que digas algo de fundamentales, creo que ayudaría con los suscriptores. Sí, bueno, hay muchos canales, ¿no? De YouTube que hacen muchos análisis de fundamentales. Pero sí que es cierto que mi forma de operar, ¿vale? Aunque yo sigo los fundamentales, ¿eh? Yo más o menos veo acciones, las acciones, cuando voy a entrar en ellas, pues veo qué beneficios tienen, ¿no? Qué ingresos, si tienen mucha deuda, ¿no? Es más o menos lo típico que se suele mirar, ¿vale? También se puede mirar el PER, aunque yo el PER también depende de qué acciones, ¿no? Si son growth, si son acciones, digamos, fuertes. Es que no hay nada que, digamos, que a la hora de invertir sea fiable al 100%. Pasa que yo el fundamental, pues no lo miro porque, como comentamos, no me gusta quedarme atrapado en las acciones. Yo cuando una acción empieza a caer, empieza a perder un 15 o 20%, yo me salgo, asumo las pérdidas, que luego rebota y, digamos, que sube un 200%, un 300%, pues mira, mala suerte. ¿Vale? Pero yo quiero proteger mi capital. Protegiendo tu capital, pues habrá acciones que puedas perder ese 15, ese 20%, pero luego si coges a una acción que te suba un 80, un 100%, pues esas pequeñas pérdidas que has tenido, pues luego las recuperas. ¿Vale? Pues fundamentales, a veces hay acciones que tienen muy buenos fundamentales, pero no paran de caer. Y pueden caer un 40, un 50 o incluso más. Y mucha gente se queda ahí atrapado, no pensando en que cualquier momento con esos buenos fundamentales pues podría rebotar. Pero cuando esas acciones están cayendo, si luego encima empeoran los fundamentales, pues pueden seguir cayendo más. ¿Vale? Lógicamente, si una acción tiene muy buenos fundamentales y lo sigue manteniendo, lo más probable, digamos, no es lo que suele pasar, o sea, no es que no es lo que suele pasar, sino que lo más probable es que esa acción vaya subiendo, pero no siempre pasa eso. Por lo tanto, yo prefiero mirar los gráficos. Los gráficos lo que refleja es los movimientos que hacen los inversores. Entonces, hay zonas, digamos, que son más propensas a poder tener ciertos rebotes, ¿vale? Pero siempre, ¿vale? Mirando esa zona donde puede rebotar, si son de corto, de medio o de largo plazo. Yo por eso no traigo fundamentales, pero bueno, podría traerlos y cuando traigamos alguna acción que vayamos, digamos, a vigilar, se podrían mirar. Pues ya os comento que yo no me baso en los fundamentales, ¿vale? Los miro, los veo, si hay acciones que tienen mucha deuda no me gusta meterme, porque si empeora el tema de, en este caso, la financiación, pues pueden caer muy fuerte y tienen incluso peligro de quiebra. ¿Vale? Siempre me gusta invertir en acciones que estén saneadas, que tengan, bueno, grandes ingresos y grandes beneficios, ¿no? Si tiene muchos ingresos y no tiene beneficios, habría que mirar, ¿no? Si no tiene beneficios porque están, digamos, invirtiendo, ¿vale? O si no tiene beneficios porque el negocio no da beneficios. Es que, por eso digo que es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo todo. Yo antes miraba muchísimo, ¿no? Miraba muchísimo todas estas cosas, estaba muy pendiente de las noticias y, digamos, mis rendimientos o mis beneficios eran peores que actualmente, que lo miro menos, ¿vale? Me gusta mirar lo que hacen los inversores, simplemente. Vamos con Ivanov, que nos comenta: buenas Alejandro, vengo de nuevo con la consulta sobre Logista. Estoy fuera. ¿A qué precio sería interesante una entrada antes de dividendo? 30. Veo posible que retroceda hasta ahí. Dice, por otra parte, me dices puntos de entrada de largo plazo para esta acción. Toda la visión que puedas darme al respecto te la agradezco. Enormemente, un saludo, amigo. Nada, muchas gracias
Un saludo para ti también. Vamos a ver Logista. Una acción que había subido bastante fuerte. Vamos a verla. Yo también os comento que yo no invierto mirando dividendos. A mí los dividendos pues me dan igual. El día que los pagan, pues perfecto. Los cobramos, pero no es mi idea de inversión. Una acción clarísimamente alcista. Venimos comentando que mientras no perfore la baja esta directriz bajista, no le vemos ningún deterioro. Tampoco sería muy negativo, ¿no? Que la perforase, luego hay que vigilar más cosas, ¿no? Pero también la media móvil 200, prácticamente paralela, pues sería otra señal, ¿no? De cierto peligro, ¿no? Si pierde esas zonas. Como soporte importante a no perder, pues esta zona que marcábamos, zona entre 25 y 70 y zonas de 26 16. ¿Vale? Aquí como veis, pues bueno, máximo histórico de subida libre, ha conseguido superar esta zona de resistencia de los 30,58. Como tú comentas, caer a 30, pues no sabemos si puede caer, podría caer, pero lógicamente no lo vamos a saber, no tenemos, como comentamos, la bola de cristal. Pero como cuando supera zonas de resistencia, a mí lo que me gusta es que no las perfore a la baja, ¿vale? Así que esa zona de 30 a 58 sería zona de vigilar, ¿vale? Que no la perforase a la baja. Tampoco sería muy grave, ¿no? Perforar esa zona, ¿vale? Como comentamos, se podría caer a media móvil 200, incluso a directriz alcista, así que sucediese nada a la acción, ¿vale? Para mí sería negativo, como hemos comentado, perder este soporte. Mientras no pierda ese soporte, no le vemos nada negativo. La acción que sigue estando claramente alcista. Y bueno, de momento seguiríamos pensando en ver más subidas, ¿vale? Más subidas en el medio y largo plazo, ¿vale? Correcciones de corto plazo son prácticamente imposibles de adivinar. Pero comentaría, en el caso de que te guste esta acción, pues bueno, puedes, si quieres entrar para cobrar el dividendo, cosa que, bueno, que ya digo que yo no lo hago, porque sí cobras el dividendo, pero lo que comentamos, si el dividendo, por ejemplo, vamos a suponer que dé 1 euro por cada acción, pues cuando cotice al día siguiente, si está en 31,18, pues empezará a cotizar en 30,18. Por tanto, tú tienes el mismo capital, ¿vale? O sea que no has. Para mí no has ganado nada. Y luego encima tienes que pagar, digamos, te descuentan lo de Hacienda. O sea que incluso has perdido dinero. Pero bueno, ya digo que hay mucha gente que invierte por dividendos. Hay filosofía detrás de eso, ¿no? Y a que le vaya bien, perfecto. Pero yo, para mí, no es mi filosofía de inversión. Y bueno, como te comento, pues sigue estando alcista, claramente, ¿eh? Yo, para mí, para el largo plazo, pues mientras no pierda esa zona que hemos comentado, esta zona de soporte, no le vemos deterioro. Sí que estamos ya un poco lejos de esta zona, ¿vale? Pues estamos comentado zonas de entre 25 y 66 y zonas de 26 24, estamos en 31. Pero es que es la zona de soporte, no podemos coger otra, ¿vale? Primer soporte importante, ¿vale? Ya perder ese soporte, pues sería negativo. Y bueno, por lo que veo te gusta esta acción, puedes mirarte otras acciones. Tampoco tienes por qué, digamos, entrar en una acción sí o sí, ¿no? Si la puedes ir vigilando y si cayese un poco, yo que sé, de strip bajista, media móvil 200, puedes probar. Y si no cae hasta ahí y se dispara al alza, pues nada, mala suerte. ¿Vale? Hay muchísimas acciones, no hay que, entre comillas, cegarse en una, ¿no? Por decirlo así. Y si te gusta mucho y crees que va a subir, pues te da igual prácticamente entrar en 30 que entrar casi en 31, ¿vale? Tienes ahí un euro de diferencia, ¿vale? Que tampoco es tanto, ¿vale? Sobre todo si vas a largo plazo, ¿eh? Cuando vais invertidos a largo plazo, no es tanta diferencia. Y claro, si entras, por ejemplo, en 31, pues un 20%, lo que a mí no me gusta perder más de un 30%, sería prácticamente 6, digamos, sería 6 euros, que sería pues zonas de, podría caer a zonas de 25, ¿vale? Poner un stop por debajo de 25 sería perder el 20%. Si entras en 31 y le pones stop en 25, pues sería perder el 20% en este caso, de tu inversión, ¿vale? Tampoco recomendamos, por lo menos de aquí, pues entrar con más de un 10% de tu capital que tengas destinado a invertir. ¿Vale? Siempre hay que diversificar, nosotros no somos tampoco partidarios de diversificar sí porque sí y tener 20 o 30 o 40 acciones. Yo con tener 10, 12 acciones, yo creo que uno está más que bien diversificado. Sergio comenta, ¿te dejaste Prosegur hoy? Pues bueno, yo creo que lo di, ¿no? Yo creo que sí que lo vimos, pero bueno, podemos verlo aquí. Luego si acaso, luego lo miro a ver. Vamos a ver Prosegur, por si me la dejé. Yo creo recordar que sí que la comenté. Vamos a ver Prosegur. Bueno, yo creo que sí la comenté, ¿no? Aquí comentábamos que Prosegur, bueno, aquí tenía máximos históricos, fortísimas caídas. ¿Veis? Por aquí, por ejemplo, después de estas fortísimas caídas que tuvo Prosegur, pues más que adivinar que aquí va a rebotar, que es una zona que no sabe si va a rebotar o no, ¿no? Luego de ahí tiene el rebote. Pero es una zona que nada te indica el gráfico que pueda rebotar. Pero luego una vez que te hace esta figura de triangular, ¿vale?
y ya supera, pues aquí ya sí que tienes una opción para entrar. Tienes una figura triangular con objetivo alcista, ¿vale? Aquí de hecho, bueno, supera esta directriz bajista. Luego es cierto que a pesar de haberle marcado objetivo alcista, cae, ¿no? Parece que va a ser fallido, ¿no? Este objetivo, pero va remontando y finalmente la acaba cumpliendo. Y actualmente pues tenemos otra figura parecida, en este caso también figura triangular con objetivo alcista a esta zona de 3,19, ¿vale? Pensamos que lo más probable es que la acabe cumpliendo, pero eso no quiere decir que se vaya a disparar y vaya a ir a cumplirla súper rápido. Podría hacer un movimiento lateral, algunas caídas y luego ir a cumplirlo, ¿vale? Lo que sería negativo sería perder esta zona de soporte, porque si pierde esta zona de soporte se anula ese objetivo. Es una acción que tiene buena pinta, en el sentido que puedes ver que tenemos una figura triangular con ese objetivo alcista. Y además viene, como veis aquí, pues respetando la media móvil 200. Y últimamente pues ha rebotado de dicha media móvil 200, ¿vale? Así que mientras no pierda la media móvil 200 y sobre todo no pierda esta zona de los 2,40, pues pensaríamos en ver más subidas. Si ver más subidas, podríamos pensar en ir a buscar zonas de 4,50, son máximos históricos, ¿vale? Podríamos tener zonas de resistencia por el camino, ¿no? Pero, digamos, la resistencia clave sería máximos históricos. Lógicamente tenemos mucha resistencia, ¿no? Tenemos resistencias en 2,92, lo tendríamos en 3,39, luego en zonas de 3,85, ¿no? Serían zonas que habría que ir chequeando a ver qué sucede en ellas. Pero habrá que tener bastante buena pinta y para mí sí o sí habría que salirse si pierde esa zona de 2,40. ¿Vale? Y yo creo que sí que la dimos, no sé si la puedo buscar, vamos a verla. Perdona, vamos a ver, Prosegur. Era en este vídeo. Vamos a ver si me deja verlo. Perdón, vamos a retrasar un poco. Aquí lo comentábamos. El que se quiera suscribir al canal, pues nosotros aquí agradecidos. También podéis activar la campanita y dejar vuestros comentarios, ¿vale? Todo ello ayuda al crecimiento del canal. Y vamos a comenzar, como es habitual, con el que comentamos objetivo alcista. Y Prosegur, sí que dimos Prosegur, comentamos el objetivo alcista. Bueno, como comentamos, para mí tiene buen aspecto, Prosegur, pero yo me saldría si pierde esa zona de 2,40. Bueno, continuamos, a ver por dónde íbamos, aquí más abajo. Vamos con Ricardo, que nos comenta: buenas tardes, ¿podrías analizar Fluidra? Gracias a las anticipadas. Vamos a ver Fluidra. Vamos a ver qué le vemos. Bueno, pues está mejorando, yo creo que está mejorando. Fluidra venía haciéndolo bien. Y pues aquí, como podíamos ver, en su día marcábamos un posible hombro cabeza hombro, ¿vale? Yo creo que aquí se puede ver. Si rompía esta zona, esta clavicular. Lo que pasa es que la rompió, comentamos que no, digamos, no cerró la sesión por encima de ella, por lo tanto no le marcamos objetivo bajista. De aquí que haya media móvil 200 se ha venido recuperando. Así que para mí tiene buen aspecto, ¿vale? Siempre que veáis una acción que rompe máximos históricos, vale, no siempre, pero más probable que sigamos viendo subidas. Y como veis aquí tenemos esta zona de resistencia en 25,47. Consigue superarla el jueves, el viernes, como veis, bueno, no se ha alejado mucho. Y se puede vigilar, Ahora mismo, pues, cierta incertidumbre, ¿no? Porque el viernes caía nuevamente a esta zona de soporte. A ver, el lunes, si rebotase de aquí, ¿vale? Si la pierde a la baja, yo no entraría. Yo esperaría un poco más a ver si luego acaba rompiendo, ¿vale? Pero si el lunes ves que de aquí supera, pues podrías entrar, ¿vale? Y tendrías zonas de soporte cercanas, ¿vale? Bueno, cercana entre comillas, ¿no? Sería para mí esta zona de 21,82, que también prácticamente pues sería donde pasaría esta directriz alcista. Vamos a prolongarla. Aquí como podéis ver tenemos esta directriz alcista. Y bueno, la verdad que hacerse, bueno, son máximos históricos. También casi se podía marcar objetivo alcista por hombro, cabeza, hombro. Pasa que, bueno, no me gusta tanto como si hubiese roto aquí, ¿vale? Pero que sea este hombro un poco más extendido que el otro. Me gustan, a mí cuando hacen hombros, cabeza, hombro, me gusta que sean bastante simétricos, ¿vale? Pero casi también se podía marcar objetivo alcista. Pasa que, bueno, como comentamos, me hubiese gustado pues que hubiese roto un poquito antes, ¿no? Aquí rompió, pero como comentamos, el mismo día que rompió, chocó con la zona de máximos históricos y acabó cerrando por debajo de la clavicular, que veníamos vigilando, por lo tanto no, ni marcamos objetivo alcista ni decidimos entrar. De aquí cayó a media móvil 200, o sea que la acción no sucede absolutamente nada, y de aquí buen rebote. Así que, bueno, la verdad que tiene buena pinta y podríamos seguir viendo subidas. Si de aquí acaba, como vemos aquí, rompiendo, pues como veis aquí, tendríamos ya zonas de resistencia entre la zona de 27 y zonas de 30.
Pero bueno, prácticamente si esto viésemos un hombro cabeza a hombro invertido, podría ir a buscar zonas de máximos históricos. Tiene una pinta de romper esta zona de resistencia, ¿vale? Así que en el caso de que alguno de vosotros queráis entrar, pues como comentamos, lo ideal sería entrar en esta zona, sobre todo si el lunes no perfora la baja, ¿vale? Eso todo podemos esperar, ¿no? A ver cómo cierra el lunes. Si vemos que perfora la baja esta zona de 25.47, yo no entraría. Si durante la semana rompe al alza, entonces a lo mejor sí. Y la idea sería eso, se puede entrar en esta zona, pero si pierde la línea verde que tenemos aquí marcado, sobre todo a cierre diario, pues se tendría uno que salir, ¿vale? Pues no, ya os digo, por mi forma de invertir. Vamos con KM, que nos cuenta, dice, muy buen vídeo, a ver ya si se soluciona lo de los miembros del canal, es a nivel global. Dice, Adobe alcanzó el objetivo bajista. Bueno, sí, estamos hablando con YouTube a ver si me lo arregla y si no, pues no pasa nada. Yo hoy seguiré haciendo los vídeos estos, aunque no cobre, no pasa nada, no es mi idea. Vale, vamos a ver si acaso Adobe, a ver si... Bueno, estuvo a punto, la estuve yo vigilando a ver si cumplía el objetivo bajista, no lo cumplió por muy poco, la verdad que fue una pena, una verdadera pena. Aquí comentábamos en Adobe, Adobe tiene muy buenos fundamentales, eso es cierto, ¿no? Pero claro, si no para de caer, yo porque voy a estar invertido, ¿no? Aquí tiene unos fundamentales, objetivo bajista, lo acaba cumpliendo, sigue teniendo buenos fundamentales, nos hace aquí otro movimiento lateral con objetivo bajista, pues no invierto, ¿no? Aquí como veis, directriz bajista que consiguió superarla, pero ya comentamos cuando la superaba que yo vigilaría a media móvil 200 y bueno, precisamente pues no pudo con la media móvil 200 sin nuevas caídas. Y la verdad que ha sido una lástima porque tenemos el objetivo bajista, ¿vale? Aquí tenemos zona de soporte que lo tenemos marcada justamente entre la zona 273 hasta la zona de 283. Y el objetivo bajista que nos salía, supongo que estará bien medido, si no luego lo mediré, pues era la zona alta, ¿no? La zona de 283. Y el mínimo que nos ha marcado ha sido 288. Así que por 5 dólares no ha cumplido el objetivo bajista. Así que lógicamente, claro, es que por tan poquito, viendo un objetivo bajista tan grande que prácticamente ha llegado a él, ha sido una lástima, ¿no? Porque si hubiese hecho el objetivo bajista, podemos incluso haber pensado en entrar. Pero bueno, de momento yo aún sigo pensando que sería probable que venga a visitar esta zona de soporte. En el caso de visitarla y ver rebote, pues a lo mejor me planteo entrar, porque lógicamente si llega a esta zona de los 273, ¿vale? Entre 273 y 283 se puede probar, sobre todo si vemos rebote, y podemos marcarle un stop o poner un stop pues un 20% por abajo y a ver si de aquí tenemos suerte y rebota. Como os comento, buenos fundamentales para Adobe, pero es que no para de caer. Yo, por tanto, ¿por qué voy a estar dentro? ¿Por qué voy a estar dentro perdiendo dinero si puedo estar en otras acciones ganando? Entonces luego, si de alguna de las acciones que estoy ganando dinero me acaba saltando de stop, es mejor que sean stop profit, ¿no? Pero si me acaba saltando de stop, pues ese dinero puedo cogerlo cuando mejore Adobe, ¿vale? De momento para mí no tiene mejora, de momento lo que tiene es claramente bajista, no puede con la media móvil 200. Es cierto que ha caído bastante fuerte en pocas sesiones, mientras los mercados marcaban máximos históricos. Y una pena, ¿no? Una pena que no haya llegado a bajar a esta zona de soporte. Yo considero que aquí podría haber muchos inversores deseando, ¿no? Una posible entrada. A lo mejor, como hay tantos inversores esperando esta zona, pues alguno ha empezado a comprar un poquito antes, ¿no? Porque la verdad que comprar en 288 o comprar en 283, pues es muy poquita diferencia, ¿no? No es nada prácticamente. Pero bueno, me hubiese gustado que hubiese cumplido el objetivo bajista, ¿vale? Porque seguimos pensando que lo más probable es que lo cumpla. Y yo creo que está bien medido. Dejadme un momento que lo mire. Vale, no sé ya. A ver. Bueno, a ver. Bueno, aquí tiene una pequeña diferencia, pero bueno, sí, yo creo que está bien medido. Yo, pues eso, pediría, pues eso, que llegase a esa zona, ¿no? Aquí, como veis, se perdía este soporte de corto plazo. Podríamos venir aquí a testearlo, que no lo supere, y luego ya caer a venir a visitar este objetivo bajista y esta zona de soporte. Voy a verla un momento en velas semanales. A mí, sobre todo en los fines de semana, me gusta ver los gráficos en velas semanales. Y para mí, como veis, zona clave, ¿no? Para Adobe. Sí que es verdad que si pierde esta zona de soporte, pues se podrían ver más caídas en esta acción, Y por qué no caer a esta zona de 204, ¿vale? Pero es verdad que tiene una zona importante de soporte justamente en esa zona que hemos marcado. A ver si llega a esa zona y podríamos también pensar en entrar, ¿vale? Bueno, continuamos. Como hemos comentado, no ha llegado a cumplir el objetivo bajista, pero se ha quedado muy cerca. Si tiene alguna corrección esta semana, podría alcanzarlo, Está muy, muy cerca.
Vamos con Pedro, que nos cuenta, muchas gracias, maestro. Bueno, para nada, ¿eh? Yo aquí solo muestro bueno, lo que a mí me funciona, ¿vale? E intento que los inversores no se queden atrapados. Hay, para mí, ¿eh? Yo siempre digo, siempre hablo dando mi opinión, ¿vale? Hay bueno, digamos, un concepto muy extendido de que siempre dicen que, digamos, que no invertáis dinero que vayáis a necesitar. Yo no tengo esa filosofía, ¿vale? Yo prácticamente todos mis ahorros los invierto en bolsa. O sea, invertir en bolsa es muy líquido. Tú puedes vender ahora y en un minuto tienes el dinero en tu cuenta, ¿no? Y lógicamente, si tú tienes tu cartera, como siempre comentamos, en positivo, pues no tienes que tener ningún miedo, ¿vale? Pues sé que venga un día muy malo, que caiga bastante la bolsa, pero si tienes puestos los stops, te van saltando y vas recuperando tu capital, ¿vale? El tema ese de ese concepto de no invertir dinero que vayas a necesitar, hombre, si vas a necesitar muy a corto plazo, mejor no invertirlo, ¿no? Porque, digamos, si necesitas muy a corto plazo, eso no te hace operar con cabeza, ¿vale? Pero si, digamos, yo todo el dinero que tengo lo voy invirtiendo porque lo tengo invertido y eso también es dinero. Por lo tanto, yo en cuanto quiero realizar el dinero, vendo las acciones y tengo dinero para lo que me haga falta, ¿vale? Sí que es cierto que tengo, pues bueno, tengo un dinero que no meto en bolsa, pero prácticamente casi todos mis ahorros lo tengo invertido. Ahora mismo, por ejemplo, tengo un 40% de la cartera 2025, un 30% de la cartera 2026, bueno, un poco más, y todo más lo tengo, digamos, en dinero líquido, ¿no? Para invertir. Y cuando vea oportunidades voy a ir invirtiendo, ¿vale? Pero es lo que comento. Os dicen esas cosas porque como saben que el 90-95% de los que invierten en bolsa acaban perdiendo dinero, pues si se va metiendo el dinero y lo vas perdiendo, a lo mejor cuando te haga falta, pues tienes pérdidas. ¿Y qué vas a hacer? Venderlas, ¿no? Vas a vender el dinero porque necesitas, vas a vender las acciones porque necesitas ese dinero. Y te ves obligado. Por tanto, si tienes tu cartera en positivo, que es lo que nosotros intentamos enseñar en este canal, pues no hay que tener ningún miedo a tener el dinero invertido. Simplemente colocar los stops. Si hay una mala semana o un mal mes, te van saltando los stops y no hay que volver a entrar. Simplemente hay que ir vigilando acciones e ir entrando poco a poco. ¿Vale? Que intentamos enseñar aquí. Nosotros hemos tenido dos inversiones en la cartera 2026, ya le hemos subido los stop a stop profit y hemos hecho una tercera. Cuando podamos, pues subiremos también el stop a Amadeus, si podemos, a lo mejor nos salta el stop en negativo y perdemos dinero, pero si la acción donde la tenemos rebota y podemos poner un stop profit, se lo pondremos y miraremos otra acción. No tenemos prisa por invertir, eso yo creo que es lo que quiero también transmitiros, no hay que tener prisa por invertir, hay que hacerlo con cabeza para intentar, digamos, tener el dinero lo más seguro posible y ir invirtiendo, ¿vale? Y bueno, vas completando la cartera. Nosotros en 2025 estuvimos en un punto, los miembros del canal lo sabéis, estuvimos en un punto que estuvimos invertidos más del 100% del capital. Y algunos diréis, ¿y es cómo es posible? Pues porque estuvimos vendiendo acciones, ¿no? Durante 2025 estábamos teniendo beneficios. Entonces llegó un momento que teníamos un 100% del inicio de 2025 invertido, pero teníamos también dinero en líquido de lo que habíamos ganado, por lo tanto pudimos invertir incluso más en acciones que nos parecían interesantes y estuvimos, digamos, invertidos más de un 100% desde el capital con el que comenzamos 2025, ¿no? Supongo que esto se entiende. Y bueno, luego comenta y eternamente agradecido por tu trabajo y dedicación. Nada, la verdad que a mí la bolsa me apasiona desde muchísimo tiempo. Y bueno, aquí con este canal, yo siempre comento un canal pequeñito. La verdad que me sorprendió mucho la cantidad de suscriptores, bueno, suscriptores más que suscriptores, de miembros del canal que se hicieron miembros. La verdad que, bueno, es un precio, digamos, simbólico, ¿no? 5 euros al mes es simbólico. Lógicamente, pues, hay que tenga poco dinero o pocos ahorros, todo es dinero, ¿no? Pero, digamos, pusimos esto simbólico simplemente por intentar ayudar. Y yo me expongo demasiado, ¿no? Porque voy explicando mi cartera, explico lo que hago, ¿vale? Muchas veces, pues, simplemente yo tampoco sé lo que va a pasar en bolsa. Siempre comento que yo no sé, pero es que no lo sabe nadie. Siempre comento lo mismo. No lo sé yo, no lo sabe ningún otro youtuber, no lo saben ni siquiera los grandes inversores. Tienes que tener en cuenta que hay, pues, bancos, ¿no? Había bancos o hubo bancos en su historia, en la historia, ¿no? Que digamos que son profesionales de la inversión y que acabaron quebrando, ¿no? Por hacer mal las cosas o por arriesgarse más de la cuenta. ¿Vale? Así que hay que tener mucho respeto al mercado y simplemente pues ir invirtiendo poco a poco, no tenemos ninguna prisa, ¿vale? Yo supongo que todos, bueno, somos todos trabajadores, que tenemos nuestros ahorros y en vez de tener el ahorro parado, pues yo me gusta invertirlo e intento enseñar a lo que lo invertáis, pero sin asumir más riesgo del que debáis, ¿no?
Comentamos muchas veces que hay muchos youtubers, muchos, bueno, que hablan por internet, por muchos sitios, que les gusta mucho por media a la baja. Es una buena acción, por ejemplo, Adobe, ¿no? Es una buena acción, compro, si cae, compro más, si cae, compro más. Esa no es mi filosofía, yo lo hago justo al revés. Si me meto en Adobe, rebota y empieza a subir, pues a lo mejor le meto más dinero. Si sigue subiendo, a lo mejor le meto más dinero, ¿no? Pero no tener más de un 20, un 30% en una sola acción de toda mi cartera, ¿vale? Eso yo ya digo que es mi forma de invertir. Vamos con Handy que comenta, gracias, me encanta tu canal. Nada, pues muchas gracias. ¿Qué te parece Walter Kluivert en Holanda? Vamos a ver esta acción. A ver qué debemos. Walter Kluivert, a ver. Aquí la tenemos. En el mercado de Holanda. Aquí lo tenemos en semanas. Bueno, lo que no me gusta es que ha perdido la media móvil 200 semanal, ha perdido también esta zona de soporte, pero esta zona, cerca de zonas de soporte también importante. Vamos a verlo en días, ¿vale? Pasamos nuevamente a ver las diarias. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo claro, ¿no? Acción muy alcista, aquí muchos inversores han ganado mucho dinero. Pues tú puedes invertir aquí, si la acción va subiendo, pues puedes invertir un poco más, si va subiendo puedes invertir un poco más, ¿no? Y se puede haber ganado mucho dinero, ¿vale? Aquí llega un momento que llega a zonas de 178. Es cierto que no nos deja ninguna figura de vuelta, ¿no? Como podría ser un hombro cabeza hombro, ¿no? Un movimiento lateral, un doble techo, no nos deja nada. Pero sí que es cierto que nos deja un hueco y luego una gran vela roja rompiendo a media móvil 200. Eso ya es una señal negativa, ¿vale? De aquí veis que cae. Se podía ver como teníamos marcada dirección, digamos, alcista, ¿no? Y aquí tiene cierto rebote, ¿vale? El rebote, como lo veis, incluso superando media móvil 200, que en principio sería positivo. De hecho, ni siquiera se había vuelto a la baja. Pero luego vuelve a perforar la media móvil 200 y acaba perdiendo directriz bajista. Por lo tanto, ya van dos señales. Ya tenemos una primera señal negativa, luego ya una segunda señal negativa. Y yo lo que no haría es estar dentro de esta acción cuando tenemos estas señales negativas, ¿vale? Luego, en esta zona, teníamos zona clara de soporte. Cae hasta aquí, tenemos cierto rebote. Ahí se podría haber probado tranquilamente, ¿no? Aquí llega esta zona de soporte, se prueba porque rebota con su stop correspondiente y a lo mejor acaba perforando la baja y saltando de esto el stop y perdiendo dinero. Y bueno, y ha seguido cayendo, por lo tanto, siguiente zona de soporte importante, yo creo que se ve claro, ¿no? Aquí la zona de soporte, 78,40. Así que, bueno, podría seguir cayendo hasta esta zona, ¿no? Si cae esta zona de 78,40, lo que hay que hacer es vigilar qué sucede. Si en esa zona rebota, pues se puede probar, ¿vale? Tiene un cierto rebote y luego la acaba profunda la baja, pues se sale, uno asume las pérdidas, son pequeñas pérdidas y ese capital lo tenéis para invertir en otras acciones, ¿vale? Y como siempre comento, acertar un punto, digamos, de una acción se va a girar es prácticamente imposible, ¿vale? Siempre tenemos zonas de soportes, hay que vigilar qué sucede en esa zona, porque si acaba perdiendo esta zona de soporte, pues luego se puede vigilar la zona de 70, pero hay que ver qué sucede, ¿vale? Yo muchas veces he entrado a acciones, vamos a ver en The Red, que es una acción que trajimos, es una acción francesa, que la trajimos en la cartera del 2025. Así aquí la tenemos, ¿vale? Nosotros en 2025 comentamos que tenemos esta zona prácticamente de 19, como veis aquí, antigua resistencia, ¿vale? Luego veis superaba la zona de resistencia, lo hacía bastante bien, pero luego llega un momento que llega a máximos históricos, se empieza a caer, rompe media móvil 200, ya se empieza a complicar y lo cada vez que testea media móvil 200 pues no puede con ella. Y volvió a caer, como veis aquí, a zona de soporte. Nosotros entrábamos en esta zona de soporte, la perforó la baja y nos salimos. Tuvimos unas pequeñas pérdidas. Es una acción que sigo vigilando porque aquí podéis ver que a pesar de haber perdido esta zona de soporte que teníamos entre la zona de 18,77 y zonas de 19,76, pues se ha mantenido prácticamente un movimiento lateral. Es cierto que esta zona que la ha perdido, a zona de 19,70, pues no puede con ella, pero si la recuperase, pues podría ser también una opción de entrada, ¿no? Pero claro, luego si tiene rebote y cae, pues hay que salirse, no pasa nada, ¿vale? Y aquí, como vemos, pues claramente a media móvil 200 cayendo con fuerza. Y yo mientras no supere esa zona de 19,70, pues no entraría, ¿vale? Porque tenemos riesgo a ver más caídas, ¿vale? Pero yo es la manera que tengo yo de operar, ¿no? Aquí cayó muy fuerte, ¿vale? Llegó a zonas de 19, decidimos entrar, pero prácticamente no rebotó nada, empezó a caer. Tuvimos una pequeña pérdida, ¿vale? Nosotros ese capital lo recuperamos e invertimos en otra acción que nos hizo ganar dinero y recuperar las pérdidas que habíamos tenido en The Red, ¿vale? Acción francesa, que yo creo que se puede vigilar,
Pero si acaba cayendo más, pues no vigilaría ya esta zona ya prácticamente de 10,85. ¿Vale? Así que simplemente está en el radar, se puede vigilar y a ver qué hace. Que no hace lo que yo creo, que lo que yo pienso, pues no entro. ¿Vale? Incluso haciendo lo que a mí me gusta, muchas veces pierdo dinero, pues por lo tanto yo ya sé que invertir en bolsa no es nada fácil. Comentaba antes, ¿no? Siempre se dice que entre el 90 y el 95% de los pequeños inversores acaban perdiendo dinero a largo plazo. Por lo tanto, pues hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Si lo que hace todo el mundo es por mirar a la baja, pues nosotros lo contrario. Si la gente invierte por fundamentales y no paran de perder dinero, pues hay que cambiar de método. Bueno, vamos con Juanma, que nos comenta: hola, ¿qué te parece la acción de HBX y Amper? Gracias, enhorabuena por el canal. Nada, muchas gracias. Vamos a ver HBX. Vale, supongo que la querrás aquí en el... A ver. Aquí, vamos a verlas aquí. Bueno, acción claramente con resistencia en 11,60. Vale, aquí no pudo la zona. Cayó, perdió esta zona de soporte. Luego cuando la recupera, pues es positivo. Y ahora empieza ya a salir la media móvil 200 semanal y estamos justo ahí. Bueno, no sé si está dentro o fuera. Pero si supera esta zona, que de momento no ha podido, la zona de 8,80, pues sería una señal de mejora. ¿Vale? Aquí como veis, 8,80 cayó, ha vuelto a 8,80, no ha podido con ella. Cierto retroceso, si supera se puede probar. Y yo le pondré un stop un 15, un 20% por abajo. ¿Vale? Porque poner un stop aquí en zona de 5,64 por debajo, que sería un stop correcto, ¿no? Porque es el mínimo anterior. Pero claro, ahí sería asumir muchísima pérdida. Entonces, si en una acción pierdes ya el 40%, pues luego recuperar esa pérdida es complicado. Y la otra era Amper. Vamos con Amper. Y bueno, aquí en Amper comentamos acción bajista, ¿vale? Cuando son acciones tan bajistas que cotizan por debajo de un euro, pues bueno, se suelen decir que son acciones de chicharro. Y aquí comentamos, estamos vigilando este momento lateral, ¿no? Parte inferior, la zona de los 0,066 y la parte superior, que sea muy positivo, superar la zona de 0,33. Sí que es cierto, le vemos mejora, ¿no? En el corto plazo. Aquí podéis ver, llegaba a zona de soporte, rebotaba, superaba media móvil 200, la venía a testear, seguía rebotando. Aquí tuvo zonas de resistencia, cayó prácticamente a esta zona de soporte, también donde pasaba media móvil 200 y nueva subida. Por lo tanto, sí, no sabemos si va a suceder, pero si cayese a esta zona nuevamente de los 0,16, 0,17 y luego vuelve a rebotar, se puede probar, ¿vale? La otra opción sería esperar a que supere zonas de 0,20, ¿vale? Superar zona de 0,20 también se podría probar. Y como siempre comentamos, con su stop correspondiente. Es una acción que a largo plazo es bajista, pero si se diese la vuelta, pues ¿por qué no? Se puede probar. Nosotros invertimos el año pasado en día, ¿vale? Invertimos en la cartera de 0 millón, que es pública, y luego invertimos en la cartera general, ¿vale? Es una acción también muy bajista, lo está haciendo realmente mal, tuvo mucho tiempo en un momento lateral y una vez que rompió, ¿vale? Claro, la gente puede decir, si íbamos a entrar aquí íbamos a ganar muchísimo más dinero, pero nosotros aquí no sabíamos, ¿vale? Que iba a romper este movimiento lateral al alza. Aquí ya cuando supera 18.52 sí que lo sabemos y entonces podemos probar. Pero claro, como comentamos, hay que poner un stop, por lo menos mi forma de operar, un 15-20% por abajo. No se puede poner un stop por debajo de 11. O sea, supera, por ejemplo, 18.52 y le ponemos un stop, que sería el correcto, porque es un momento lateral. Entonces, mientras marquemos objetivo alcista, mientras no perfore ese momento lateral por la baja, no se anula dicho objetivo. Pero es que, claro, como todos los objetivos no se acaban cumpliendo, si la acción hubiese subido y luego hubiese caído a plomo y pierde esa zona de 11,40, pues sería perder prácticamente el 50% de la inversión, ¿vale? Eso no hay que aceptarlo en ningún caso. Bueno, continuamos. Vamos a ver. Jorge comenta: buenas tardes, Alejandro. ¿Podrías analizar Moody's y decirme cuál sería un buen punto de entrada y dónde le pondrías el stop? Muchas gracias. Vamos a ver Moody's. Vamos a ver. Bueno, la acción lo viene haciendo muy bien, ¿vale? Banco de inversión, bueno, fortísimas subidas. Claro, aquí que estamos ya en zonas de resistencia de máximos históricos, ¿no? Sería entre esta zona que tenemos marcada de 520, 527. Como veis, aquí conseguía superarlo, luego ha caído y bueno, parece que quiere aguantarse como soporte. Así que bueno, tiene buen aspecto y bueno, en cualquier caso por aquí se puede entrar ya, ¿no? Claro, si superase el lunes o el martes esta zona nuevamente de los 527,80, pues podría probar. Y yo sin duda pues le pondría el primer
zona de soporte sería esta zona de 465,20, ¿vale? Pero luego ya el siguiente soporte está bastante ya alejado, ¿no? Sería esta zona de 376. Estamos hablando que estamos en 524. Así que en el caso de querer entrar ya, ¿no? Porque estamos, como veis, en zona de resistencia. Primero ha superado, luego ha retrocedido, ¿no? En el corto plazo. Así que si supera esa zona de 527,80 se puede probar. Y yo le pondría el stop por debajo de esta zona de 465, ¿vale? Sobre todo si supera, ¿no? Sea aún mejor, ¿no? Superar esta zona de los que son sus máximos históricos actuales, 547. Pero sí que es cierto que parece, ¿no? Que la intención es seguir siendo alcista, ¿no? Aquí puede ver también la media móvil 200 claramente al alza. Vamos a ver las velas semanales. Bueno, como puedes ver, bastante bien, ¿no? Un poco alejada ya de la media móvil 200, como comentamos, ¿no? Esta zona de soporte, que sería prácticamente el mínimo anterior, pues está muy alejado. Entonces yo por ahí no le pondría el stop porque se puede perder mucho capital. El peligro que tiene poner el stop tan cerca, ¿no? Del precio actual es que te podría caer y saltarte, ¿vale? Pero como siempre contamos, yo prefiero perder un 15%, un 20%. Ya sabéis que yo cuando invierto y meto un paquete es el 10% de mi capital. Por lo tanto, si en una acción pierdo el 20%, quiere decir que en mi cartera he perdido el 2%. Eso es asumible, ¿vale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a poner nuevamente en días. Y vamos a ver la siguiente acción. Muchas preguntas esta semana, ¿eh? No lo digo como nada negativo, no, me refiero porque, bueno, veo que hay interés, ¿no? Aquí Gonzalo que nos comenta, hola, dice, muy buenas, ¿qué te parece Z? Cotiza alrededor de $22. Vamos a ver Z. Z Global. Vamos a ver, cerca de 22. Bueno, acción con poco histórico, por decirlo así, cotiza desde 2021. Y bueno, la verdad que de momento no lo veo nada claro, tuve que decirlo. Tendríamos resistencia ya en zonas de 26.60 y luego también en zonas de 27.65. Superarlo, pues pensaríamos, ¿no? Que podríamos seguir viendo subidas. Vamos a dejarlo marcado. Esto sería zona de resistencia. Positivo que estamos encima de la media móvil 200. Cotizaba cerca de 22, ahora mismo está en 21.75, si más o menos la zona que dices. En el muy corto plazo, resistencia en 25 y soporte en zonas de 19,50, ¿vale? Se podría dar cierto margen hasta zona de la media móvil 200, ¿vale? Perderla claramente, pues podría traer más caídas. Aquí, como veis, bueno, ha tenido subidas. Vamos a ver, vamos a trazarle un Fibonacci, a ver hasta dónde cayó. Aquí veis que tenía un rebote al alza. Tuvo aquí, como veis, una subida, luego caída hasta zona del 50%. Bueno, prácticamente se podía marcar incluso objetivo alcista por impulsos de Fibonacci, ¿vale? Lo tenemos aquí claramente esta zona de resistencia. No lo veo claro esta acción, pero de momento, digamos, en el corto plazo es claramente alcista. Y bueno, si te gusta esta acción se puede probar, siempre con su correspondiente stop, ¿vale? No la tengo clara. Simplemente lo positivo es que para mí, ¿vale? Se puede marcar objetivo alcista por el impulso de Fibonacci. Media móvil 200 que se acabó aplanando y ya se está girando al alza, esto también es positivo. Y como comentamos, primera zona de soporte de corto plazo 19.51 y primera resistencia zona de 25. Estamos en medio camino, ¿no? Entre esas dos zonas. Y bueno, el viernes pues volví a testear esta zona de resistencia y no pudo con ella. Esperaría, si te gusta esta acción, si supera 22,28, sobre todo cuando está acabando la sesión, ¿no? Pues podrías probar y poner un stop correspondiente, si te gusta esta acción, ¿vale? Bueno, continuamos, vamos con 03, comenta, gracias Alejandro, vaya castaña, se ha pegado Intel. Sí, finalmente decidimos salirnos, lo hemos contado en el vídeo del sábado por la mañana. Y bueno, fue tras resultados, ¿vale? A veces los resultados como comentamos, En principio fueron mejor de lo esperado, pero no gustó, pues, digamos, lo que prevén en el futuro. Y comentamos esta semana que había conseguido superar esta zona clara de resistencia, prácticamente la zona de 50. Es un principio positivo, pero lo que comentamos, si supera resistencia y luego enseguida la perfora baja, y más con hueco bajista, pues ya no me gusta, ¿vale? Que ahora de aquí rebota y supera 50, bueno, a mí me da igual, ¿vale? En el sentido de que hicimos una buena operativa, ya que hemos conseguido ganar más de un 5% en esta operativa. Es cierto que estábamos ganando, ¿vale? Justamente aquí, cuando estaba en esta zona, más de un 25%, y con las fuertes caídas del viernes, pues tan solo ganábamos un 5,50%. Lo que os comento,
he invertido en Intel, he ganado un 5,5%, pues contento, ¿vale? Si aquí rebota, supera 55 y se va hacia máximos históricos, bueno, pues mala suerte, pero yo por lo menos no he perdido dinero, ¿vale? Siempre que hago una operación y gano dinero, pues ya estoy contento. Que luego no estoy mirando si puede haber ganado más, si puede haber ganado menos, ¿vale? Yo todo eso me lo ahorro. Eso es un sufrimiento que no vale la pena. Un 5%, pues un banco actualmente tardaría en dártelo, pues a lo mejor 2 años. No, dos o 3 años, no en darte un 5%. Por tanto, si en muy poco tiempo, porque cuando subía a esta zona entramos y luego hemos salido, por muy poco tiempo hemos ganado un 5%, así que contentos, ¿vale? Pero sí, es cierto que no me ha gustado esto que ha hecho. Si lo vemos en velas semanales también, pues una vela muy fea la semanal, y por tanto pues decidí a última hora el viernes salirme. Mucha mecha superior, podríamos caer a la zona de 40, ¿vale? Si cae esa zona de 40 y luego rebota, pues el que quiera se puede probar, ¿vale? Pero vamos a ver, era interesante superar esta strip bajista como acabó superando, pero es que no apoyó en esta zona de resistencia de los 50. Lleva 2 velas semanales, la primera de ellas llegó a 50 y ya retrocedió, y esta segunda que había superado la zona de 50 y luego ha vuelto a retroceder, pues me ha gustado menos, ¿vale? Así que he decidido salirme. Y comentamos por el tema de resultados, ¿no? A veces una empresa puede dar buenos resultados y los inversores salirse. Por lo tanto, yo prefiero mirar el gráfico que los resultados. Y me ataño a eso. No me ha gustado la vela que estaba dejando y me he salido, ¿vale? Comentamos, los resultados en principio mejor de lo esperado, mejor que el consenso de los inversores, como siempre decimos. Pero las perspectivas se ve que no son tan positivas y por eso es la excusa, ¿no?, de que ha caído. Simplemente, pues también, bueno, si vemos Intel, perdón que recupero el gráfico, pues podemos ver que en este caso Intel, pues estaba en zonas de 18,90, que era la zona de soporte, aquí lo podéis ver. Y aquí empezó a rebotar y podéis ver las tremendas subidas que se ha llevado, de zonas. Esto era en agosto del 25, ¿vale? Desde agosto del 25 hasta enero del 26, pues más de un 100% de subida. Así que, pues bueno, esto puede ser una corrección proporcional a estas tremendas subidas. Así que en principio de acción no le pasa nada, no me gusta la vela semanal, no me gusta la vela diaria y me he salido. Pedro que comenta, y ya que me he quedado tranquilo, quiero darte las gracias por transmitir conocimientos a los que queremos aprender. Un saludo desde Murcia. Nada, pues gracias, Pedro. Y bueno, lo primero que hay que aclararlo es porque te quedas tranquilo. Nosotros, supongo que a lo mejor por el vídeo que hemos hecho esta mañana sobre los índices, que no le vemos de momento ningún deterioro a ninguno de ellos, ni europeo ni de Estados Unidos, por lo tanto vamos a seguir pensando que lo más probable es que veamos subidas. Si empezamos a ver deterioros, pues habrá que tener más precaución, ¿vale? De momento no vemos deterioro, tenemos objetivos alcistas, por lo tanto pensamos que lo más probable es que la acaben cumpliendo, y sí que es cierto que si acaban cumpliendo los objetivos alcistas, pues habría que tener también, bueno, vigilar a qué hacen en esa zona los índices. Y nada, hasta queda más tranquilo, pues me alegro. Nos hemos pasado muchos años desde 2022 con muchísima gente diciendo que iba a venir una crisis, que las bolsas iban a caer, y bueno, ya sabéis, y no han acertado nunca. Es cierto que si ahora en 2026 empezáis a ver vídeos que os comenten que las bolsas van a caer, que van a hacer un crash, y finalmente lo hace, pues todo el mundo dirá que han acertado. Pasa que lo han dicho 10 veces, a la 1/10 la aciertan, y bueno, se apuntan el tanto. Nosotros no seguimos comentarios y yo invierto por lo que yo veo, no me dejo guiar por ningún youtuber ni ningún otro inversor, y voy haciendo lo que yo considero, ¿vale? Soy responsable de mi inversión. Cuando acierto, he acertado yo, pero cuando me equivoco, me he equivocado yo, ¿vale? No le echo la culpa a nadie. Israel comenta, gracias Alejandro, vídeos estupendos, supongo que has entrado con un paquete en Amadeus, ¿verdad? Sí, correcto. No sé si no lo dije, entramos con un paquete del 10% de mi capital para invertir. Dice, aunque ya lo has dicho en otros vídeos, ¿qué programas o webs utilizas para el análisis gráfico? Y por último, ¿qué plataforma usaste para invertir en oro? ¿ING u otro? Gracias. Bueno, comentarte, para las acciones, yo solía usar, ¿vale? Años atrás, si veis los vídeos de 2022, usaba Visual Chart, ¿vale? Visual Chart es gratuito. Y lo usaba porque es muy colorido, se ve muy fácil, ¿vale? Me gusta. Pero estuvimos teniendo un tiempo, pues, problemas con esa plataforma, que las velas no me las dejaba bien, tenía errores, y errores graves, y entonces pues empecé a usar Pro Real Time. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas acciones ya analizaba en Pro Real Time, los índices los tenían analizados en Pro Real Time, o sea, en Visual Chart. Entonces, como veis en los vídeos, uso Visual Chart para en este caso, los índices,
y Pro Real Time para las acciones Bitcoin, oro y plata, ¿no? Y también para el euro dólar, ¿vale? Me da igual usar una que la otra, ¿vale? Las dos son buenas. Pero sí que es cierto que quiero usar las dos porque si cualquiera de ellas me da problemas, pues tengo la otra, ¿vale? No me tengo que ceñir a una sola plataforma. Hay muchas otras plataformas, pero yo uso estas dos, ¿vale? Las dos, como siempre comentamos, pues que descuentan dividendo. Luego lo otro que me has preguntado, último, ¿qué plataforma usaste para invertir en oro? No, yo no invertí en oro en ninguna plataforma. Compré oro físico, ¿vale? Tengo un lingote. Un lingote que por cierto se lo regalé a mi mujer. Una historia que si queréis algún día os la cuento. Pero bueno, le compré un lingote y estamos pensando pues en venderlo. Así que la verdad que fue un regalo de cumpleaños, pero está el oro tan alto que estoy pensando en venderlo. Y si luego pues cae, pues podría volver a comprar, ¿no? El tema del oro físico es que cuando vas a comprarlo o a venderlo, pues tiene también comisiones, ¿vale? Y aquí como comentamos, tremenda subida la del oro, ¿vale? Muy lejos de la media móvil 200. Zona de 5000, una zona de número redondo importante. Hay que ver qué sucede, no sé qué va a suceder, ¿no? Si supera esa zona de 5000 y luego se mantiene por encima de ella, podríamos considerar lo que hizo en 4000, ¿no? En 4000 también se podría considerar número redondo, superó clarísimamente. Luego es cierto que caía, pero aguantaba la zona de 4000 y se ha ido a zonas de 5000. Por tanto, vamos a ver qué sucede en esa zona. Si supera zonas de 5000, se mantiene por encima de ella, pues no me voy a vender el oro, voy a esperar un poquito más, ¿vale? Pero, lógicamente, acertar el timing justo para vender es complicado, ¿no? Pero si ya hemos quedado en zona de 5000 y empieza a hacer tonterías o empieza a caer, pues la idea sería venderlo, ¿vale? Y luego si cae, pues como comentamos, aquí tremendas subidas. Hay que ver el oro, lo que ha hecho en el pasado. Aquí también tuvo tremendas subidas hasta zonas de 865, lo hemos comentado esta mañana. Y luego, pues desde, en este caso, 1980, que empezó a caer desde máximos, pues no volvió a superar esa zona hasta el 2008. ¿Vale? Como podéis ver, un montón de tiempo se pegó el oro por debajo de sus máximos históricos. Luego es verdad que pegó otra tremenda subida, muy vertical, hasta zonas de 1900, y esto fue ya en 2011. Empezó luego a caer y no volvió a recuperar esa zona, pues podríamos decir que hasta 2020, aunque llegó a zonas 2065, luego tuvo un movimiento lateral y finalmente este 2024, ¿vale? Pues se acaba superando esta zona, que ya, bueno, en su día comentamos que había roto resistencia que podía subir, lógicamente no pensamos que iba a subir tanto, ¿vale? Pero, como podéis ver, tremendas subidas. Entonces tenemos riesgo, no sabemos dónde está el techo, yo no lo puedo prever, ¿vale? Llegará un momento que tendrá techo y empezará a caer. En este caso cayó muy vertical, en este otro caso no cayó tan vertical, pero le costó más tiempo. Pero sin duda el oro caerá, cuando llegue a su techo. A lo mejor no es en 5000, es en 6000, ¿vale? Pero yo ya en principio no pienso que vaya a subir muchísimo más, ¿vale? De esos 5 o 6000. Y sobre todo, como podéis ver, las tremendas subidas que lleva. Aquí podríamos comentar que desde prácticamente los mínimos, que estaba en zonas de 110, pues subió a 875, se multiplicó por 8, ¿vale? Aquí podríamos también comentar que desde esta zona de 1000, bueno, subió a 5000, se ha multiplicado por 5. Bueno, si supera 5000 y se mantiene por encima de 5000, no lo venderé, a ver si sigue subiendo. Pues ya te digo, tremenda subida la que lleva y peligro de cierta corrección, ¿vale? Lo ideal sería que a lo mejor superase 5000, que se mantuviese luego el lateral y luego volviese a romper, ¿no? Algo parecido a lo que hizo anteriormente, ¿no? Aquí superó 4000, se mantuvo un poco lateral, rompió y se ha ido a 5000. Bueno, vamos a esperar, Vamos a ver qué sucede en 5000 y decidiré. A mí me da igual, como siempre os comento, me da igual vender en 5000 porque ya le gano bastante, que vender en 6000, ¿vale? Pero lógicamente intentaré ganar el máximo posible. Pero como podéis ver es que lleva una subida tan tremenda que ya se está volviendo peligroso. El que esté invertido, pues a disfrutar de las ganancias, ¿vale? Y yo ahora mismo no me entraría, ¿vale? Yo entraría si supera 5000 y luego se mantiene por encima, ¿vale? Pero ya es ir a entrar ya muy desarrollado esta tendencia alcista, ¿vale? Y creo que ya estamos, ¿no? Exactamente. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis dejado vuestros comentarios. Espero haberos ayudado. Hay acciones que son más claras de ver, otras son más complejas, ¿vale? Y siempre desde Activo Bolsa comentando nuestra filosofía o mi filosofía de inversión, ¿vale? Cada uno de vosotros tenéis que tener la vuestra, tenéis que tener vuestro método, ¿vale? Y ceñidos a él. Os dejamos el disclaimer.
Como siempre, un auténtico placer y hasta un próximo vídeo.